Dios les bendiga de una manera sobrenatural. Siempre es grato adorar al Señor. Hay que aprender a adorar a Dios. Dice, una vez estudiamos la palabra adorador, que viene del original, que significa proskuneo, que la palabra pros significa correr hacia, y kuneo es lo que significa perro, pero es más que el nombre, sino que significa como un perrito, que cuando llega su amo después de un viaje, se alegra tanto y salta, y corre, y salta y pone sus patas y empieza a besar a su amo. Y eso es lo que el Señor cuando dice que Dios busca tales adoradores. Eso que saltan buscándole. Él busca tales adoradores. Así que yo quiero que tú en este momento sientas, no solamente que sientas en tu sentimiento, sino también puedas percibir la presencia de Dios en esta mañana. Al Dios que nosotros adoramos, tú no lo ves físicamente, pero lo ves espiritualmente. El Dios que nosotros adoramos es un Dios demasiado grande que no cabe en nuestra mente. Nosotros nos imaginamos a veces, o muchos imaginan, que Dios es un Dios con barba, sentado en el trono, buscando cómo juzgar a aquel que hace el mal. Porque todo lo que está escrito se cumple. Lo que está escrito en la Biblia, eso se cumple. Hay promesas que están escritas que ni siquiera hace falta que nosotros lo pidamos, porque así está hecha. Si Dios lo dijo, así será. Una de las cosas que el Señor me enseñó es que nosotros decimos, yo siempre digo, Dios te guarde. Esa es mi oración siempre. Pero para que Dios te guarde, el principio bíblico es que tú estés con mucho temor de Dios. Que los ángeles de Jehová acampan alrededor de los que le temen. Si tú no temes a Dios, si a ti no te importa a Dios, el que va a venir no van a ser ángeles del cielo, sino ángeles caídos, los que van a tomar tu vida. Pero si tú buscas a Dios, automáticamente la palabra de Dios se va a cumplir en tu vida. Y vas a decir algún día, no sé cómo salir de esa situación. Era tan difícil todo y de repente y salí de todo. Por eso dice, yo quiero llevarte a las Escrituras. En el Salmo número 119, el versículo 105. Y dice así la bendita palabra de Dios. El versículo 105 del Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy, dice, en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, dice, conforme a tu palabra. Mi hermano, la palabra de Dios, la Biblia, nosotros lo oímos siempre, de diferentes maneras, en el culto, a través de la radio, a través de una forma como puedan escuchar, lo oímos, lo leemos, como se dice, estudiamos, los escudriñamos, meditamos en la palabra, memorizamos la palabra. Eso es muy importante.
¿Y qué es lo que encontramos en ella? Que hay historias, ahí hay profecías, hay, como se dice, poesías, revelación de las Escrituras. Por eso dice, es lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Una vez contamos de que en la antigüedad era cuando las noches caían, eran oscuras, muy oscuras, especialmente cuando la luna no alumbraba bien. Nosotros también a veces tenemos una noche muy negra. Entonces la costumbre era que había lámparas hechos de barro, donde se colocaban adentro aceite con una mecha, y eso se adhería a los pies, de una manera que cuando el hombre o la persona caminaba, la lámpara iba y alumbraba su camino en la oscuridad. De ahí dice de que esas lámparas estaban adheridas a los pies para poder tener un camino y ver por dónde voy y no tropezar y caer en algo que pueda perjudicar mi vida. Entonces tenemos la palabra escrita y conocemos que son 66 libros. Todavía estoy esperando a los jóvenes que me digan de memoria por lo menos los 39 libros, después los 27 libros más. Y vamos a hacer una meta para que muy pronto tengan un premio aquel que pase con autoridad y lo diga. Y puede ser aquí en la iglesia también, porque hay que conocer todo lo que es la bendita palabra del Señor. Y esa es la misma Biblia, te enseña de que existen un antes de Cristo, el Antiguo Testamento, y un después de Cristo, que es el Nuevo Testamento. Y ahí tenemos conocimiento de él, pero hay un aspecto, mi amado, que tiene la Biblia que de una manera es cuando yo empiezo a leerlo. Cuando yo empiezo a leerlo y empiezo a meditar en ella, en parte hay joyas espirituales. Joyas son, como se dice, algo valioso, algo grandioso. Principios bíblicos, principios eternos. ¿Saben para qué? Que me ayudan a mí a tener una vida mejor. El cristiano no está llamado a vivir mal, a vivir amargado, a vivir estresado, porque ahí están las promesas. Vivimos así porque sencillamente eso no es parte de nuestras vidas. Entonces, para vivir mejor, ahí está cuando empiezas tú a abrir la Biblia y Dios empieza a hablarte. Entonces preguntamos, ¿qué yo aprendo de Dios en esto que estoy leyendo? ¿Qué Dios me está hablando? ¿Qué yo puedo aplicar a mi vida esto que estoy leyendo? Porque no sirve conocer tanto la Biblia de memoria y no aplicarla. Principios de la palabra que nos ayuda a tomar las mejores decisiones. No solamente a tomar decisiones, sino las mejores decisiones. Por eso siempre es importante, no le dé solamente a Dios lo bueno, dale lo mejor. Porque hay una diferencia entre lo bueno y hay una entre lo mejor. Por eso el Señor dice, amarás al Señor tu Dios, dice, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu espíritu. Eso es lo mejor, todo tu ser, todo lo que tú eres. Entonces, mi hermano, nos invitan a que podamos ver en las Escrituras e imitar lo que leemos, si es conveniente. Y si hay un pecado
que alguien está cometiendo ahí en las Escrituras. ¿Cómo evitar que yo cometa ese error? Porque si cometieron ellos, que son seres humanos como yo, también, ahí está. Esto está mal. Y yo trato de no cometer esos errores. Eso es el primer nivel de empezar yo a conocer, a leer, a memorizar, tener en mí. El segundo nivel son principios que yo empiezo a sacar pasajes de la Biblia. Por ejemplo, hay un pasaje muy conocido que cuando Jesús se va a una boda en Caná. Y siempre yo cuando leo esto, Jesús le gustaban las bodas. A Jesús le decían que él era no sé, en guaraní para nosotros, o farreacé, porque le decían glotón, tomador de todo. Él compartía. Es bueno, mi hermano, que cuando el pastor te invita el próximo sábado a tener un encuentro de matrimonio, puedas venir con tu esposa. Vamos a orar juntos. Y vamos a comer juntos también. Y si traes algo para tomar, vamos a tomar algo también. Pero es bueno. Pero la pregunta es, ¿te gustaría que Jesús esté en esa reunión? Si tú te vas a casar, ¿te gustaría que Jesús esté en tu boda? Esté contigo. A mí me gustaría, o me gusta que Dios esté siempre. En mi aposento alto yo tengo una silla que está preparada para Él, simbólicamente, por supuesto, como diciéndole: Señor, este es tu lugar. Y son momentos muy especiales. Por eso, muchas partes de la Biblia, por ejemplo, los proverbios, mi hermano, te ayudan a tomar decisiones sabias. Encontré que hay, creo que, ¿cuánto era como la dirigimos? No, pero un capítulo por día. 31 capítulos tiene el proverbio. Puedes leerlo todos los días, uno por día. Y en un mes vas a leer todo el libro. En todo el año vas a leer 12 veces. Y vas a ser sabio, porque hay sabiduría de la palabra. Yo lo hice durante casi 2 años ese pueblo. Y tú no sabes cómo Dios me ha revelado muchísimas cosas. No solamente para mi conocimiento, sino para un cambio de vida, una transformación, para un bien, no para decrecer, sino para crecer. Porque el cristiano es un hombre que tiene que caminar con Dios. Significa, tiene que avanzar, tiene que ir hacia adelante. Entonces, mi hermano, tomar decisiones en la vida. Para los jóvenes, ¿con quién me casaré? Me acuerdo, un hombre decía: pero pastor, vos sabés que es una mujer excelente, es una profesional, tiene todo lo que cualquier hombre necesita o lo que quiera. Pero hay un problema, decía: no es cristiana. Y la Escritura dice, en un principio dice: no os unáis con yugos desiguales. Y se casó bajo esos principios inclusive, o en contra. Y después de estar lamentándose, porque no se va a la iglesia, porque no buscan las cosas de Dios. Entonces, mi hermano, ahí está. Las cosas de Dios, la palabra de Dios,
a nosotros nos enseña principios que tenemos que vivirlo. Y el tercer nivel, mi hermano, sería que cuando Dios me habla, que lo más importante de la oración no es lo que yo le digo a Dios, sino es lo que Dios me dice a mí. Y con relación a las Escrituras es cuando Dios me habla a través de los pasajes que yo estoy memorizando o leyendo. Y ahí aparece la palabra el rema, que es la revelación. O sea que, en otra, para que podamos entender, es cuando yo no entiendo la Biblia y empiezo a leer la Biblia. Y yo cuántas veces le he dicho al Señor esto, pero no entiendo, Señor. No entiendo. Y lo leo y lo leo. Hasta que un día cuando entendí que el que te revela la palabra, que te enseña la palabra, no es el pastor desde aquí. El que te enseña la palabra no es el maestro de la escuela dominical. Nosotros solamente somos facilitadores de hablar, pero el que te enseña la palabra, el que te revela la palabra, es el Espíritu Santo. Jesús dice, Él os enseñará todas las cosas que yo les he dado a ustedes. Entonces, ahí yo aprendí con el Señor. Y no entiendo. Hasta que muchas veces, sentado a los pies con el Espíritu Santo, tan fácil era la revelación y empezaba a entender. Yo le dije a ustedes una vez, no me pregunte por cómo, por qué, pero el Señor me enseñó a mí hebreo. Cosas que en el seminario te muestran y te hablan acerca de Dios. Pero el Espíritu Santo te muestra a Dios. Y entonces ahí tú empiezas a mirar las cosas, la revelación. Hay un pasaje que a mí me tocó mucho hace, estoy hablando casi, creo que como 41 años atrás. Está en Isaías capítulo 46, o 41, 10. Y es una palabra que dice así, no temas, dice. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Y dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y lo que pasaba en ese momento era que yo tenía dolores renales, dolores muy fuertes. Esos dolores que aquel que los sufre va a entender de lo que estoy hablando. De tanto que duele, vos no sabes si te vas a parar, sentar, acostar, pero en guaraní yo haceteris. Y yo decía en mi corazón, y con esos dolores, y leía este pasaje, que es el primer nivel, conocer la Biblia, leo la Biblia. Pero preguntaba al Señor, ¿por qué yo estoy pasando esto? Si yo soy tu hijo, y aquí dice que tú estás sosteniendo, estás proveyendo. Y esa era mi pregunta. Y a pesar de que conocía la promesa en la Escritura, el dolor seguía ahí. Estaba ahí latente en mi cuerpo, fuerte. Pero había una promesa que Dios decía, yo estoy contigo. Y entonces,
Cuando yo empecé a meditar en todo esto, ahí saltó el rema de Dios. Y en este mismo pasaje Dios hablándome y diciéndome, aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Siempre estuve y siempre estaré. ¿Y qué fue lo que hice? Bueno, me fui y me dormí. Y cuando amaneció, yo fui completamente sano. Hace más de 40 años. Completamente sano. Ahí entendí cuando Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo, dice, que se duerman con hambre hoy. Y mañana cuando amanezca, verán la gloria de Dios. Y es así, mi hermano, que llegamos al primer nivel de conocer la Biblia. Llegamos al segundo nivel donde empieza a revelarse la palabra, pero llega el momento que es el tercer nivel cuando Dios te habla. Tú sabes que Dios te está diciendo y Dios no miente. Si Dios te dice que te va a dar un hijo, te va a dar. Sea lo que tú recibiste de Dios, se va a cumplir. Lo que pasa nomás que Él te dice, te doy, pero no te dice cuándo. Entonces tú tienes que esperar. Y eso significa el que permanece recibirá la recompensa. No retrocedas, no te caigas, no dejes, sino empieza a crecer. Porque, mi hermano, más que nunca la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios tiene vida. La palabra de Dios no es una letra muerta, tiene vida. Yo recuerdo cuando no entendía las Escrituras, y siempre yo cuento porque para mí es muy grande. Cuando yo abría las Escrituras y miraba las Escrituras, las letras se movían y yo veía lo que leía. Y muchos me dicen, pero esa cosa, pastor, no, pero es algo que tal vez yo no tenga que estar contándoles a ustedes esto. Pero es una realidad, porque la palabra de Dios no es cualquier cosa, es vida. Por eso Jesucristo dice, yo no soy el enemigo que viene a destruir la vida de las personas, a matar sueños, a que los matrimonios se peleen todo el tiempo. Ese es trabajo de Satanás. Jesús dice, yo vine a dar vida y vida en abundancia. Vida, la palabra, Jesús es la palabra. Y si Jesús está en tu boda, si Jesús está en tu casa, si Jesús está contigo, tú tienes vida. Eso significa, empieza a disfrutar lo que tienes. Gózate con lo poco, con lo mucho que tienes. Para poder, mi hermano, empezar a vivir una vida donde escuches la voz de Dios, necesitas que Dios te hable. Puedes tú tener marcado en tu Biblia pasajes bíblicos bien marcados, grandes promesas de Dios, bien marcados, pero a veces no son para ti. ¿Saben por qué no es para ti? Porque eso no va a ser para ti si tú no tienes una intimidad profunda con el Espíritu Santo, una amistad con el Espíritu Santo. Dice que Dios dice, a Moisés le mostré mis caminos, dice.
y al pueblo de Israel mis obras. Yo quiero tener esa amistad con el Espíritu Santo de Dios. Yo quiero que no solamente Dios me hable a través de sueños, a través de visiones, sino como hablaba con Moisés, cara a cara. Y se puede, mi amado. Solamente lo que tienes que hacer en primer lugar es redarguir tu vida. ¿Dónde estoy haciendo mal lo que está mal? Eso significa reconocer mi error. Y eso significa que tengo que arrepentirme, después corregir, cambiar, para poder empezar a caminar de nuevo en una vida diferente, para tener una relación estrecha, cortita con el Espíritu Santo y toda promesa que está, mi hermano, se va a cumplir en ti. Porque si no es Él tu amigo, si no es una profundidad con Él, van a ser solamente palabras escritas. Es como que tienes un cheque y no puedes cobrar porque no está tu nombre. ¿Me entiendes? Si está tu nombre, sin embargo, tú tienes la autoridad de recibir para ti. Eso significa que la relación con el Espíritu Santo es personal. Tu esposa puede estar bien con Dios, tus hijos, pero tú tienes que estar bien con Dios. Y esa es la ventaja de un cristiano. Por eso todo empieza en recibir a Jesucristo como el Salvador de tu vida. Ahí comienza todo. Necesitamos una relación personal con el Espíritu Santo. Y así podré llevar adelante y estar donde Él quiere que esté. Así que, mi amado, en el nombre de Jesucristo, este mensaje es sencillo, pero es práctico. ¿Quieres vivir una vida abundante? Empieza a conocer la Biblia. Empieza a estudiar, a leer, a memorizar, para poder tener la revelación del Espíritu Santo. Él te enseña. Y el tercero y más importante es que Dios te ama a través de las Escrituras, para poder tomar la decisión más importante de tu vida. Todo lo que quieres hacer, tu profesión, tu futuro, todo lo que viene. Si quieres abrir una empresa, pregúntame. Así que, mi amada Iglesia y Vida en Jesús, Dios te bendiga grandemente. Que sea el Señor Jesucristo no solo tu Salvador, sino tu Señor, el dueño de tu vida. Y la palabra de Dios sea en ti el que te haga tomar las decisiones correctas. Te abrazo en el Señor y te bendigo en el nombre de Jesucristo. Que así sea. Bendiciones.